Instituto Colombiano de Formación Laboral. Hola, ¿cómo están? Les habla José Gabriel Cortés, su anfitrión. Hoy estamos acá desde el Instituto Colombiano de Formación Laboral en Cali y hoy vamos a hablar de los números fraccionarios. En un video anterior habíamos hablado que los números fraccionarios hacían parte de los números racionales y que los fraccionarios también se pueden representar como números decimales. Entonces, vamos a ver las operaciones básicas que ya hablamos con los números enteros de suma, resta, multiplicación y división, y vamos a hablar de cómo se resuelven esas operaciones básicas con este conjunto numérico. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con la suma. Para sumar números fraccionarios, en este caso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos 2 tercios más 4 quintos. Estamos hablando que vamos a sumar 2 fracciones heterogéneas. ¿Qué quieren decir fracciones heterogéneas? Que su numerador y su denominador son distintos. Entonces, cuando sus denominadores son distintos, nosotros podemos sumar estos números fraccionarios de 2 formas diferentes. Ustedes pueden escoger la que más fácil se les haga o simplemente buscar la forma de resolver la operación utilizando gráficas, que aquí se pueden demorar más, pero pues puede ser mucho más simple. Voy a enseñar la primera parte o una forma de sumarlo. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar de esta forma. Vamos a multiplicar de esa forma y al multiplicarlo, entonces resolvemos la suma, ¿listo? Y al final nos va a dar otra fracción. Entonces tenemos 2 por 5 es 10, más 3 por 4, que sería 12, sobre 3 por 5, que sería 15. Y eso sería igual a 22 quinceavos. Esa sería una forma simple de sumar números fraccionarios. Pero resulta que hay una forma que nosotros podemos hacer esa suma hallando el mínimo común múltiplo. Si no conocen qué es el mínimo común múltiplo, entonces vamos a hacerlo hallando el mínimo común múltiplo. Si tenemos 3 cuartos más 8 tercios, seguimos trabajando con fracciones heterogéneas, es decir, que sus denominadores, que es el número que está justo debajo del numerador, son diferentes. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es multiplicar este 4 y este 3. ¿Por qué? Porque el 4 y el 3 no son números que sean múltiplos del mismo número. Entonces, por eso los vamos a multiplicar y ese me da 12. Ahora, eso quiere decir que para que este 4 me dé 12, yo debo multiplicar este 3 por 3, y para que este 3 me dé 12, yo debo multiplicar este 8 por 4. Y miren que básicamente es la misma operación. 3 por 3 es 9, y 4 por 8 es 32, y eso me da 41 doceavos. Pero eso solamente lo vamos a hacer cuando las fracciones sean heterogéneas. ¿Qué pasa si las fracciones son homogéneas? ¿Y qué quiere decir una fracción homogénea? Una fracción homogénea es aquella en donde sus denominadores, que es el número que aparece debajo en la fracción, son iguales. Por ejemplo, si yo tengo 5 tercios más 7 tercios, son 2 fracciones homogéneas porque este número que está debajo del 5 y del 7 es el mismo. Entonces, como es el mismo, colocamos el mismo denominador y sumamos 5 más 7 y eso me da 12. ¿Listo? Obviamente es mucho más sencillo sumar fracciones homogéneas, que son las fracciones heterogéneas, porque pues obviamente no nos va a generar como un procedimiento más largo
que es simplemente colocar el mismo denominador y sumar los numeradores. Ahora, nosotros podemos sumar fracciones, no solamente dos fracciones, podemos sumar más de dos fracciones. En este caso, si yo tengo 5 medios más 3 cuartos más un octavo. Ustedes dicen, ¿cómo sumamos tres fracciones? Entonces, aquí es donde nosotros podemos hallar el mínimo común múltiplo entre el 2, el 4 y el 8. Y lo que vamos a hacer es una descomposición. Vamos a descomponer estos números dividiéndolo o dividiendo cada uno de esos números por los números que sean necesarios. En este caso voy a comenzar dividiendo por 2. Si yo divido 2 entre 2, eso me da 1. Si yo divido 4 entre 2, eso me da 2. Y si yo divido 8 entre 2, eso me da 4. ¿Cierto? Y vamos a seguir dividiendo por 2, porque el 2 y el 4 son múltiplos de 2. Entonces seguimos. 2 dividido 2 me da 1 y 4 dividido 2 me da 2. Y este 1, como ya es solo, no lo vamos a seguir dividiendo. Entonces podemos bajarlo o simplemente lo dejamos ahí indicado. Y nos hace falta este 2. Entonces ya tenemos un 1K, tenemos un 1K y dividimos 2 entre 2 y eso me da 1. Ahora vamos a multiplicar estos tres números. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Y ese sería nuestro mínimo común múltiplo. Ahora, vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio. ¿Por cuánto debo multiplicar este 2 para que me dé 8? En las tablas de multiplicar me dice que es por 4. ¿Por cuánto debo multiplicar este 4 para que me dé 8? En las tablas de multiplicar me dice que es por 2. ¿Y por cuánto debo multiplicar este 8 para que me dé 8? En las tablas de multiplicar me dice que es por 1. Entonces multiplicamos 5 por 4, 20, 3 por 2, 6 y 1 por 1, 1. Y eso me da 27 octavos. Ojo, no necesariamente siempre van a tener una suma de fracciones en donde tengan 3 fracciones. Pueden tener 2 fracciones o pueden tener más. Pero me interesa que conozcan cuál es la forma más simple de sumar más de 2 fracciones para que cuando se les presente esa oportunidad de sumar más de 3 fracciones ya tengan una base de cómo hacerlo. Ahora, resulta que esta operación de la suma es exactamente igual que con la resta. Es decir, yo puedo sumar y restar fracciones de la misma forma. Es más, yo puedo en una operación tener una suma y una resta. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho en videos anteriores, yo puedo tener dos números de diferente signo y ahí se van a restar. Si los números son de igual signo, se suman y me queda el signo de ambos números. Vamos a hacer un ejemplo. Comencemos con 2 fracciones. Por ejemplo, si yo tengo 5 tercios menos 2 quintos. Seguimos con lo mismo, fracciones heterogéneas. Y miren que es exactamente igual. Podemos multiplicar de esta forma y hacer la operación al final. 5 por 5, 25, menos 3 por 2, 6, sobre 3 por 5, 15, y eso me da 19 quinceavos. La suma y la resta de las fracciones se hace de la misma forma. ¿Ok? Instituto Colombiano de Formación Laboral.